Detrás de cada pantalla, de cada aplicación que usamos, hay un director de orquesta totalmente invisible, el sistema operativo. Hoy vamos a entender qué es exactamente y por qué es básicamente el cerebro y el sistema nervioso de todo nuestro mundo digital. Pensemos en algo que hacemos 1000 veces al día, hacer clic en un icono. ¿Qué pasa de verdad en ese instante? Parece magia, ¿no? Pero no para nada. Es una coreografía, wow, increíblemente compleja que sucede en un parpadeo. Y el responsable de toda esa coreografía es justamente el sistema operativo. Él es el héroe amónimo, ese intermediario fundamental entre lo que queremos hacer y lo que el aparato físicamente hace. Es el traductor silencioso que hace que todo funcione. Exacto. Pensemos en él como un traductor invisible. Por un lado tenemos el hardware que habla en un idioma súper complejo, de ceros y unos, de voltajes. Por el otro, las apps que usamos. Bueno, el sistema operativo es el que está en medio, asegurándose de que esa conversación fluya sin problemas. Ok, si nos ponemos un poco más técnicos, esta es la definición del libro. Es una infraestructura de software, pero lo importante es esto, actúa como un intermediario clave. O sea, es la capa que nos aísla de lo complicado que es el hardware. Crea una especie de máquina virtual para que cualquier programa pueda correr sin tener que saber si está en una computadora de una marca o de otra. Muy bien, entonces, ¿cómo está hecho por dentro? Si abrimos el capó, por decirlo así, nos vamos a encontrar con dos partes principales, el kernel y el shell. Pensemos en ellos como el corazón y la cara del sistema. Y la verdad es que la mejor forma de entenderlo es con una analogía bien simple. El kernel, ese es el cerebro, el que piensa, el que toma las decisiones importantes sobre qué recurso usar y cuándo. Y el shell, bueno, el shell son los sentidos, la vista, el tacto, es la interfaz con la que interactuamos, la que ve nuestros clics y los traduce para el cerebro. A ver, miremos esta tabla más de cerca que lo explica perfecto. Fíjense en esto, en el nivel de privilegio. El kernel se ejecuta en lo que se llama modo kernel, o sea, tiene acceso VIP, acceso total y sin restricciones a todo el hardware. En cambio, el shell y nuestras apps corren en modo usuario, que es mucho más limitado. Y esta separación es la clave de todo. Es la barrera de seguridad que evita que una app que se cuelga nos tire abajo todo el sistema. Ok, pero entonces, ¿cómo le hace para manejar tantas cosas a la vez? Tenemos el navegador, la música, un documento abierto. ¿Cómo no se vuelve loco? Bueno, aquí es donde el sistema operativo se pone el sombrero de director de tráfico, y es, sin duda, el mejor del mundo. Para el sistema operativo, una app no es solo una app, es lo que se conoce como un proceso. Y un proceso es como una entidad viva, dinámica, que tiene su propio código, sus datos y que necesita atención, necesita memoria, necesita tiempo del procesador y el SO tiene que gestionar la vida entera de millones de estos procesos. Y como toda entidad viva, tiene un ciclo de vida. Nace, se prepara, se ejecuta, a veces se bloquea esperando algo y finalmente termina. Y para no perderle la pista a ninguno, el SO tiene una especie de expediente para cada uno. Se llama bloque de control de proceso, o PCB. Ahí está todo. ¿Qué memoria usa? ¿Qué archivos tiene abiertos? ¿Su prioridad? Es como su DNI y su historial médico. Todo en uno. Ahora viene uno de los trucos de magia más geniales de la informática. La memoria RAM, la memoria rápida, es finita, es limitada. ¿Qué hace el sistema operativo? Usa la memoria virtual. Básicamente, agarra un pedazo del disco duro, que es más lento, pero mucho más grande, y se lo vende a los procesos como si fuera RAM. Es un ilusionista. Y claro, a veces un programa va a buscar algo a la RAM y, sorpresa, no está ahí. Eso se llama fallo de página. Suena a error, pero no lo es. Es una señal para el director de tráfico, para el SO. Él tranquilamente pausa el programa, va al disco duro, trae lo que falta, lo pone en la RAM y le dice al programa, listo, ya puedes seguir. Y todo esto pasa sin que nos enteremos. Pero claro, toda esta gestión tan compleja dentro del kernel, el cerebro del sistema, tiene sus consecuencias. Y aquí es donde los ingenieros que diseñan estos sistemas se topan con una encrucijada, una decisión fundamental. ¿Qué es más importante? ¿La velocidad máxima o una estabilidad a prueba de balas? Porque no todos los cerebros se construyen de la misma manera. Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Rendimiento bruto o estabilidad total? Es un balance súper delicado, y la respuesta que se elija va a definir por completo la personalidad y el propósito de ese sistema operativo. Y esto nos lleva a dos filosofías de diseño. Por un lado, la arquitectura monolítica. Aquí la idea es todo adentro. Todos los servicios importantes corren juntos en el núcleo para que la comunicación sea rapidísima.
Por otro lado, la arquitectura de microkernel. Aquí la prioridad es la estabilidad. Se aísla todo lo posible. Así, si un servicio falla, es como si se apagara una luz en una casa, pero el resto del edificio sigue en pie. Y esta tabla lo resume muy bien. Linux, con su kernel monolítico, es un demonio de la velocidad. Los microkernels puros son súper seguros, pero sacrifican algo de rendimiento. Pero fíjense en la tercera opción, que es donde está lo interesante hoy en día, el enfoque híbrido. Sistemas como Windows o macOS no son ni una cosa ni la otra. Tratan de tomar lo mejor de los dos mundos, la velocidad de uno y la estabilidad del otro. Entonces, queda claro que no hay una respuesta única. El punto clave aquí es que estos principios de diseño se usan para construir el sistema operativo ideal para cada tarea. Porque vamos, las necesidades de un celular no tienen nada que ver con las de un servidor gigante en la nube. Pensemos en una computadora de escritorio o una laptop. ¿Qué es lo más importante? Pues la experiencia de quien la usa. Queremos una interfaz gráfica bonita, que todo responda al instante y por supuesto poder conectar cualquier cosa. Una impresora, una cámara, lo que sea. Ahora pasemos a un celular. Aquí el juego cambia por completo. La prioridad número 1, la obsesión, es la batería. El sistema operativo tiene que ser un maestro del ahorro de energía, superagresivo con la memoria y paranoico con la seguridad, aislando cada app en su propia burbuja. Y por último, los servidores. Esos gigantes que mueven Internet. Aquí a nadie le importan las ventanas bonitas o los iconos. Lo único, y repito, lo único que importa es la estabilidad 24/7, el máximo rendimiento de red posible y la capacidad de manejar miles y miles de conexiones a la vez sin pestañear. Y esta tabla es el resumen perfecto de todo. Nos muestra clarísimo cómo esas prioridades tan distintas nos dan sistemas completamente diferentes. La experiencia de usuario en el escritorio, la duración de la batería en el móvil y la fiabilidad total en el servidor. Cada uno una obra de ingeniería optimizada para su propósito. Ok, hemos visto el presente, pero esto no para de evolucionar. La pregunta que queda en el aire es, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde va este director de orquesta invisible que mueve toda nuestra tecnología? Y el futuro, la verdad, se ve fascinante. Estamos hablando de sistemas operativos con inteligencia artificial que se adelanten a lo que necesitamos. Sistemas que ya no vivan en un aparato, sino directamente en la nube, con una latencia tan baja que la realidad aumentada y virtual se sientan reales. Y por supuesto, con una seguridad que no reacciona a los ataques, sino que los detecte antes de que pasen. Ese conductor invisible se está volviendo cada vez más y más inteligente.